Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 49. Colmena. Resumen. Izuku busca la colmena de Queen Bee. A Izuku no le gustaba ser famoso. Lo volvió paranoico. Agachaba la cabeza cada vez que pasaba junto a alguien, aunque sabía que si los videos que circulaban eran suficientes para identificarlo, la policía ya lo habría arrestado. O lo intentó. Probablemente no tendrían mucho éxito debido a todo el asunto de la no peculiaridad, pero eso haría que su madre se preocupara, y aunque ella dijo que no quería que él se preocupara por preocuparla a ella, él todavía se preocupaba por eso. ¿Qué? Era preocupante. De todos modos, estaba paranoico. Cada vez que alguien lo miraba, estaba convencido de que iban a acercarse a él y preguntarle si era Viridian. Lógicamente, sabía que probablemente no sería el fin del mundo aunque fuera reconocido, pero no quería decepcionar a nadie. Por lo que había visto en línea, todos pensaban que Viridian era un justiciero malvado que golpeaba a tipos 3 veces más grandes que él y mantenía su peculiaridad en el misterio para mantener a los villanos adivinando. Sabía que probablemente no era saludable llevar la cuenta de la cantidad de teóricos de YouTube que ya habían hecho vídeos de especulaciones sobre su peculiaridad, por lo que obviamente no les estaba prestando atención. Ese número era 3, por cierto. Las teorías más populares que Izuku había visto eran algún tipo de velocidad o peculiaridad de análisis, las cuales fueron corroboradas por la especulación de la policía y el héroe, que casi lo habían llevado a un ataque de pánico cuando se enteró. Izuku no sabía por qué fue tan impactante saber que la policía tenía un archivo sobre él. Tenía sentido, ya que él era un justiciero, o actuaba como uno al menos, incluso si estaba usando un tecnicismo que nadie conocía, pero él simplemente no había pensado que era lo suficientemente importante como para hacer un archivo sobre él. Eraserhead probablemente se molestaría si escuchara a Izuku hablar así, algo sobre que el niño problemático no sabe su propio valor otra vez. O algo así, pero, de nuevo, Eraser probablemente también estaría enojado si supiera lo que Izuku planeaba hacer en este momento. O, bueno, lo perdonaría cuando todo saliera bien, con suerte. El problema de rastrear y capturar una abeja viva del enjambre de Queen Bee era que cada vez que Izuku las había visto hasta ahora, las abejas ya estaban haciendo lo suyo e inyectando gatillo a personas aleatorias, por lo que Izuku realmente no tenía idea de lo que estaban haciendo. Hacían cuando no estaban inyectando a la gente. ¿Dónde se juntaron? Simplemente volaron alrededor. O la abeja reina los hizo cuando los necesitaba para no tener que preocuparse de que los descubrieran mientras estaban inactivos. ¿Cómo los hizo, incluso? Izuku estaba trabajando actualmente bajo la suposición de que Queen Bee los hizo con su peculiaridad, en lugar de a mano, porque eso parecía estándar para la mayoría de las peculiaridades que involucraban la creación de otra conciencia. El héroe principal que estaba usando como ejemplo para su teoría era Ectoplasm. Sus clones estaban hechos del ectoplasma que producía su cuerpo, pero eran capaces de una acción independiente al igual que las abejas en el enjambre, pero eso significaba que había un límite en la cantidad de clones que podía producir a la vez. Sin embargo, las abejas parecían funcionar de manera ligeramente diferente a los clones de ectoplasma, ya que había muchas más, pero aún existía ese límite teórico con el que Queen Bee se toparía, dependiendo de lo que usara para hacer las abejas. Ya sea que usara los nutrientes en su cuerpo, los metales a los que físicamente tenía acceso, o incluso solo su grasa corporal o su resistencia, eventualmente se quedaría sin ella, pero dado que la abeja que había examinado no se había convertido en nada cuando fue dañada. Izuku asumió que una vez que se creó una abeja, ya no se necesitaba ningún aporte de su peculiaridad para mantenerla viva. Eso significaba que la opción más inteligente sería crearlos en pequeñas cantidades y almacenarlos en algún lugar hasta que los necesitara. Debido a que los robots parecían abejas y parecían actuar como ellos en su mayor parte por lo que Izuku había visto, era lógico suponer que tenía que haber algún tipo de colmena donde Queen Bee pudiera mantener a los que ya tenía.
hecho cuando ella no los estaba usando. Las abejas eran un insecto natural y los observadores en realidad no podrían decir que eran robots creados por peculiaridades a menos que miraran demasiado de cerca, por lo que el curso de acción menos sospechoso sería tenerlos al aire libre como cualquier otra colmena para que pudieran ocultar a plena vista. Cuando se dio cuenta de esto, Izuku, por supuesto, pirateó todas las bases de datos de los servicios de exterminadores y miró los enjambres que se habían informado en los últimos meses. Solo prestó atención a los resultados donde el exterminio había fallado, luego priorizó las colmenas restantes en función de cuántas veces la gente había intentado deshacerse de ellas, ya que los robots probablemente eran inmunes a los venenos que matarían a las abejas reales. Luego, Izuku había pasado los últimos 3 días deambulando, visitando cada uno de esos lugares y usando su computadora portátil para buscar la señal inalámbrica que las abejas usaban para comunicarse entre sí. Por eso, cuando Denki preguntó si estaba lo suficientemente curado como para pasar el rato, Izuku inmediatamente sugirió ir al restaurante al que habían ido hace unas semanas. Realmente no debería haberse sorprendido de encontrar al comensal en su lista de búsqueda, considerando que Denki había dicho que los dueños no habían podido encontrar la colmena y deshacerse de ellos, pero bueno. Al menos con Denki tenía una buena excusa para quedarse en el restaurante el tiempo suficiente para realizar su búsqueda. Algunos de los otros lugares que había probado habían sido, bueno, mucho más incómodos, por decirlo menos. Había uno en el que había recurrido a simplemente esconderse en el techo, en lugar de tener que hablar con los residentes del edificio de apartamentos. Afortunadamente, esas abejas habían sido normales, al igual que todas las demás que había revisado, por lo que no tuvo que quedarse más tiempo del necesario. Izuku entró corriendo al restaurante unos minutos tarde y miró a su alrededor con impotencia hasta que escuchó a la camarera que les había servido la última vez riéndose suavemente de él. Oh, lo siento. Izuku agarró la bolsa de su computadora portátil más cerca de su pecho y trató de parecer lo más pequeño posible. Los recuerdos de la risa de Kacchan resonaban en su cabeza. Tu nombre es Kotaku, ¿verdad? Se supone que me encontraré con un amigo, él es, bueno, ya sabes quién es, obviamente, viene mucho por aquí, pero te voy a cortar allí. Kohaku rodó su ojo visible. El coqueteo está allí. Izuku miró hacia donde ella señalaba y casi se derritió de alivio cuando vio a Denki saludándolo con una gran sonrisa en su rostro. Muchas gracias. Siento mucho molestarte. Kohaku resopló suavemente mientras corría hacia Denki, quien le empujó un batido tan pronto como se sentó. Oye, ya pedí por ti. Espero que te gusten las frambuesas, quería traerte algo tan dulce como tú. Izuku se rió y puso los ojos en blanco, tus líneas de recogida están mejorando. No por mucho, pero aún así, supongo que es una mejora. Denki se rió de buena gana, gracias, amigo. Terminé investigando lo que dijiste. Ya sabes, héroes que usan el coqueteo como arma. Era un agujero de conejo profundo para caer, pero resulta que más héroes que Mitnick lo usan. Simplemente no puedo dejar de ver todas sus entrevistas y ver cómo interactúan con la gente. Todavía no sé cómo voy a aplicarlo en una pelea, pero es genial. Izuku sonrió cuando su amigo comenzó a hablar cada vez más rápido, lo que a menudo era la mejor indicación de que Denki estaba realmente emocionado por algo. Era un hábito que Izuku había adquirido desde que comenzaron a salir. Por mucho que a Denki le gustara bromear sobre ser estúpido, una vez que encontraba algo que le interesaba, no le tomó mucho tiempo convertirse en un experto. Izuku pensó que eso era genial. Era un poco como él era con peculiaridades. Entonces, ¿estás sanando bien? Preguntó Denki. Tus heridas fueron un poco malas. Realmente no. Izuku negó. Quiero decir, no estaban tan mal, no es que no hayan sanado. Quiero decir, entiendo que se veía mal, pero quiero decir, mamá creyó que solo estaba enferma, así que, creo que es un poco extraño, dijo Denki lentamente, que te lastimaste mucho haciendo parkour la misma noche en que el nuevo vigilante se volvió viral. Se necesitó todo el autocontrol de Izuku para no congelarse como un ciervo ante los faros. Él sabía. Pero si lo hiciera, ¿realmente sería tan malo? Sí. Sí lo sería.
Si Denki supiera que es un justiciero, estaría muy preocupado e intentaría que se detuviera, pero Denki era mucho más abierto de mente que sus antiguos compañeros de clase y se estaba preparando para UA, por lo que podría tratar de convencer a Izuku de que lo hiciera. Prueba el examen de ingreso y conviértete en un héroe legal. Izuku no pensó que sería capaz de manejar eso. Finalmente estaba llegando al punto en que su deseo de morir permanecía en silencio en un segundo plano la mayoría de los días, y algunos días no estaba allí en absoluto, pero sí tenía que hacerse ilusiones, solo para que se desvanecieran nuevamente porque era tan inútil. No era lo suficientemente fuerte para manejar eso. Así que se rió. Viridian. ¿En serio? ¿No tiene una peculiaridad de velocidad o algo así? Quiero decir, huye de todos esos héroes. Sin embargo, esa es la cuestión, amigo, dijo Denki, nadie sabe realmente cuál es su peculiaridad, y sabes que nadie va a asumir que un vigilante rudo no tiene peculiaridad. Bueno, no sé qué decirte. Izuku lo intentó. Me lesioné con vidrio, no con espinas. Tú lo sabes. Y además, vi esos videos. Endeavor no prendió fuego a ese pobre hombre. Probablemente terminó en el hospital después de algo así, no con quemaduras leves en su mayoría. Denki frunció el ceño, supongo que realmente no había pensado en eso, lo siento. Izuku suspiró aliviado por dentro, pero pensó que sería mejor distraerlo de ese tren de pensamientos antes de que pudiera encontrar los agujeros en las excusas de Izuku. Tal vez si mencionara uno de los temas en los que Denki tendía a hiperenfocarse. Entonces, ¿estás aprendiendo mucho de los electricistas de tu tienda? Preguntó Izuku. Denki se iluminó, ¿sí? Es bastante genial. He estado aprendiendo todo sobre estos diferentes tipos de corrientes y... Izuku sonrió levemente y sacó su computadora portátil cuando Denki comenzó a divagar. Lo siento, olvidé hacer esta tarea y es para hoy. ¿Te importa si trabajo en eso mientras hablamos? No hay problema. Denki le dio un pulgar hacia arriba e Izuku encendió su computadora cuando su amigo comenzó a divagar de nuevo. Izuku ocasionalmente agregaba una idea para un elemento de apoyo o hacía una pregunta sobre lo que Denki estaba hablando, pero principalmente lo usaba como una oportunidad para buscar la señal inalámbrica que emitían las abejas. Honestamente, no esperaba encontrar nada. De hecho, estaba empezando a pensar que esta pista en particular era un fiasco y que tendría que encontrar otra forma de capturar una abeja. Por eso fue una sorpresa tan grande cuando consiguió una coincidencia. Los ojos de Izuku se abrieron un poco y logró pasarlo como sorprendido por algo que Denki había dicho, pero su mente estaba acelerada mientras miraba alrededor del restaurante. Ahora que los estaba buscando, era fácil ver el ligero movimiento en las esquinas superiores de la habitación donde un pequeño número de abejas robóticas estaban pasando el rato, lo cual no era un comportamiento normal para las abejas reales. Izuku dejó escapar un suspiro lento. Había encontrado la colmena. Capítulo 50. Sal. Resumen. Apicultura. Izuku puede haber parecido tranquilo por fuera, pero por dentro estaba en pánico. Por un lado, fue súper bueno haber encontrado la colmena porque eso significaba que podía capturar a una de las abejas y ver si tenía más suerte al hackearlas, pero por otro lado, en realidad no había estado esperando para encontrar la colmena. El primer día que buscó, seguro, esperaba encontrar algo y trajo una caja de bento para contener a la abeja, pero luego mamá perdió la suya y necesitaba algo para poner su almuerzo e Izuku no lo había hecho. Ni siquiera lo pensó antes de darle el suyo, lo que significaba que aunque había escrito un programa que básicamente actuaba como miel virtual para atraer a una abeja, no tenía forma de contener una. Pero, bueno, en realidad nunca había tenido las herramientas para tener éxito como justiciero, ¿o sí? Básicamente, acababa de salir y lo descubrió mientras usaba todo lo que podía encontrar, así que, Izuku miró alrededor del restaurante. ¿Qué podría usar? Necesitaba ser fuerte, ya que la abeja podría tratar de escapar, y dado que estaba hecho de forma peculiar, lo más probable es que fuera un poco más fuerte que una abeja típica, por lo que cualquier cosa de plástico estaba fuera. Podría atrapar a la abeja entre la mesa y su vaso de batido, pero luego no podría llevarla a ningún otro lado, lo que no sería bueno si la colmena de alguna manera lo registrara como una amenaza.
No era lo suficientemente estúpido como para llevárselo a casa, esas cosas probablemente tenían rastreadores, pero si al menos pudiera poner un poco de distancia entre él y la colmena, sería mejor que nada. ¿Y qué? Los ojos de Izuku se fijaron en los pequeños saleros y pimenteros que estaban junto a las servilletas y gimió internamente. Mamá estaría tan enojada. Si hiciera lo que estaba pensando, no sería un cliente muy educado, pero si no lo hiciera, no sería un vigilante muy educado. ¿Por qué tuvo que tomar este tipo de decisiones? Y no podía simplemente tirarlo por toda la mesa. Denki, la mesera, todos en este restaurante pensarían que está loco. Y por muy cierto que sea, probablemente no fue la mejor idea admitirlo. ¿Estás bien, Izuku? La voz de Denki lo sacó de sus pensamientos y levantó la vista para ver a Denki mirándolo con preocupación. Está bien si te estaba aburriendo. Sabes que puedes decirme que me calle, pero estás mirando la sal como si te ofendiera personalmente. No. ¿Estás bien? Estoy bien. Izuku agitó sus manos frenéticamente. Es solo, no es, bueno, es un experimento. Mirar la sal es un experimento. Denki arqueó una ceja con escepticismo. Izuku hizo una mueca, no. Pero, estaba pensando en cómo, como decías, con lociones y debido a que el agua es polar, la sal conducirá la electricidad. Quizás. Lo siento, probablemente sea realmente tonto. Denki sonrió, eres bueno. Vamos a intentarlo. Espera, ¿qué estamos intentando de nuevo? No estoy muy seguro. Izuku se cayó y agarró su agua y el salero. Pero empecemos por... Desenroscó la tapa del salero y lo tiró al agua, enviando una sonrisa de disculpa a la mesera, quien afortunadamente no estaba prestando atención mientras servía a otra mesa. Con un poco de suerte, se habrían ido antes de que se diera cuenta de que él se había guardado el salero. Era un cliente tan malo que nunca más podría venir aquí y luego tendría que decirle a Denki que ya no podía coquetear con la camarera porque había robado un salero. Izuku negó con la cabeza. Podría preocuparse por eso más tarde, porque ahora tenía una misión. Se volvió hacia su computadora portátil y comenzó su programa de miel virtual en la configuración más baja posible antes de abrir otra ventana y googlear frenéticamente experimentos con electricidad y agua salada. Si no atraía ninguna abeja, podía modificarlo para que la atracción fuera más fuerte, pero dado que básicamente estaba sentado dentro de la colmena, hasta donde él sabía, lo último que quería era ser rodeado por abejas gatillo. Probablemente no lo afectarían, con él sin peculiaridades y todo eso, pero llamaría más la atención de la que quería. Según este sitio web, necesitaríamos una bombilla. Izuku miró a Denki. ¿Tenemos uno de esos? Denki levantó la vista. Probablemente sea mejor si no robamos el que está sobre la mesa, ¿verdad? Izuku se rió torpemente y verificó para asegurarse de que su programa se estaba ejecutando correctamente antes de pasar al siguiente experimento en la lista. Tal vez solo vea si puede sorprenderme. Denki lo fulminó con la mirada, pero Izuku simplemente le devolvió la sonrisa. Vamos. No es como si nunca me hubieras sorprendido antes. Denki se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Supongo que tienes razón. Vamos a hacerlo. Perfecto. Izuku sonrió y metió un dedo en el vaso. Ahora mete tu dedo también y asegúrate de no tocarme, luego usa un poco de electricidad. Denki se encogió de hombros e Izuku sintió la ahora familiar sensación de estática corriendo a través de él. No dolía, pero Izuku sabía que su mamá se quejaría de que la electricidad no ayudaba a que sus rizos se comportaran cuando llegara a casa. Denki también estaba mejorando mucho en el control con voltajes bajos, considerando que solo podía dar una descarga de hormigueo, en lugar de una grande. Se siente un hormigueo, por lo que la sal definitivamente está funcionando. Si Izuku no se estuviera concentrando actualmente en tres cosas diferentes, definitivamente estaría escribiendo en su cuaderno en este momento. Pero, realmente no lo estaba intentando todavía. Denki frunció el ceño. No estaba tratando de no producir electricidad, pero tampoco había comenzado a poner electricidad en el agua todavía. Los ojos de Izuku se abrieron y captó un movimiento por el rabillo del ojo.
Miró hacia la pared para ver una abeja, cuyo cuerpo metálico brillaba a la luz, arrastrándose hacia su computadora portátil con curiosidad. Manteniendo un ojo en la abeja a medida que se acercaba, agarró el salero vacío y obligó a su atención a regresar al experimento. Eso es realmente genial. Quiero decir, tiene sentido que su nivel natural de electricidad sea más alto que el de una persona promedio, pero también significa que la sal probablemente amplifique ligeramente la electricidad además de conducirla. ¿Tiene sentido? Eso es genial. Kaminari dijo en voz alta. Izuku hizo una mueca cuando la abeja casi se fue volando, pero afortunadamente la miel digital que estaba usando para atraerla era un poco más fuerte que lo que le dijo que imitara el instinto de una abeja real. ¿Significa eso que si tuviera una botella de agua salada o algo así como parte de mi disfraz, podría usarlo para hacerme más fuerte? Izuku miró a la camarera, que miraba a su alrededor y miraba su mesa con recelo, probablemente porque su experimento y volumen comenzaban a molestar a otros invitados. Es hora de terminar con esto. Probablemente sea mejor darle algo de alcance y poner trampas. Izuku teorizó. Escondió sus manos detrás de la pantalla de su computadora portátil y con cuidado metió la abeja en el salero mientras se arrastraba por su teclado antes de transferirlo rápidamente a su regazo y atornillar la tapa. Creo que deberíamos probar algunas cosas en el parque este fin de semana, pero probablemente deberíamos irnos antes de que las cosas se pongan demasiado impactantes. Derecha. ¿No tienes escuela mañana? No me lo recuerdes. Kaminari hizo un puchero. Está bien, está bien. También les preguntaré a los electricistas del trabajo, a ver qué experimentos recomiendan. Buena idea. Izuku detuvo rápidamente el programa y apagó su computadora portátil mientras metía con indiferencia el salero ahora vibrante en el fondo de su bolsillo. Traeré una bombilla también. Es una gran idea. Denki se rió. En realidad, con todas estas grandes ideas, tal vez no las necesitemos. Quiero decir, eventualmente aparecerá una bombilla sobre una de nuestras cabezas, ¿verdad? Izuku se obligó a mantener la calma mientras pagaban sus batidos y se iban. La camarera no pareció darse cuenta de que faltaba el salero, pero definitivamente pareció darse cuenta de que algo andaba mal, incluso si no parecía poder decir que era Izuku. Solo respiró aliviado una vez que se despidió de Denki y se dirigió a una azotea a unas cuadras de distancia, sacó el salero, completo con una especie de abeja malvada ahora enojada, para asegurarse de que realmente lo había tomado. Misión exitosa. Capítulo 51. Anfitrión. Resumen. Izuku no está teniendo un buen día. Shouta miró hacia la ciudad y buscó cualquier actividad nefasta. Después del desastre de Año Nuevo, había sido un debate si los villanos se sentirían desanimados por la caída decisiva del berserkero alentados por la publicidad de Endeavor y, desafortunadamente para Shouta, era lo último. La actividad delictiva ha ido en constante aumento desde entonces, especialmente una vez que se corrió la voz de que Viridian estaba realmente fuera de servicio. Shouta y los otros héroes sabían que Viridian era bueno para olfatear el crimen, pero aparentemente habían subestimado cuán efectivo era para disuadir a los matones locales. Solo en las últimas 2 horas, Shouta había tenido que detener a 3 villanos diferentes que parecían sorprendidos de que un héroe los hubiera encontrado sin su perro guardián de la guía verde y comenzaba a hacer ridículo. No es como si la peculiaridad del niño fuera encontrar villanos o algo así. Shouta hizo una pausa. Tal vez fue. Honestamente, no era una teoría ridícula ahora que lo pensaba y Viridian nunca había mencionado tener una peculiaridad de análisis. Tendría que hacer que Tsukauchi revisara el registro de peculiaridades y viera si existía una peculiaridad como esa, pero si tenía razón en esto, entonces podría explicar algunos de los problemas de confianza en sí mismo del niño. Con una peculiaridad que solo era buena para encontrar problemas, Viridian probablemente no habría tenido la mejor relación con sus maestros y compañeros, y eso si no lo hubieran descartado simplemente por tener la peculiaridad de un villano como lo habían hecho con Shouta. Cuando era niño la discriminación era tan ilógica, porque la gente escuchó el débil silbido de algo que volaba por el aire y, llegados a este punto, era una segunda naturaleza arrebatar la canica en el aire.
Sonrió mientras abría la mano, luego frunció el ceño y miró hacia el niño problemático, que se movía nerviosamente en el borde del techo. La sudadera con capucha obviamente era diferente, pero definitivamente era su hijo, lo que planteó la pregunta. ¿Rojo? ¿En serio? Shouta levantó la canica. ¿Desde cuando tu equipo es todo menos verde? Estaban fuera de los verdes. Gimió Viridian. Fui a 3 tiendas diferentes y finalmente ordené algunas en línea, pero aparentemente están pendientes porque todos han estado comprando estas estúpidas canicas como coleccionables, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido porque no soy un héroe e incluso si lo fuera. Luego están comprando todas las canicas verdes y no queda ninguna para el verdadero Viridian, lo que de alguna manera derrota el punto. Y luego tampoco pude encontrar ninguna sudadera con capucha verde, porque aparentemente la gente me está disfrazando, lo cual es aún peor. No te rías, Eraser, es vergonzoso. Oh, sí, estoy seguro de que la fama es absolutamente terrible. Shouta dijo secamente, mirando al niño para asegurarse de que estaba bien. El niño estaba físicamente bien, pero cuando llegó a la sudadera con capucha, Shouta miró 2 veces y suspiró. ¿En serio, niño? ¿De dónde sacaste eso? Amplifier me lo dio. Espetó Viridian, tirando del dobladillo de una sudadera con capucha negra con una capucha gris. Las palabras si se pierden, regresen a Eraseread bordadas en el frente. Iba a arreglármelas con una de las chaquetas de punto de mamá y devolverlas antes de que se diera cuenta, ya que tiene un par de verdes, pero ya sabes cómo suelen ser las peleas para mí y no quería arruinar la ropa de mi madre, así que cuando me encontré con Amplificador en el camino hacia aquí y me puso esto en las manos, pensé que sería mejor si tal vez, lo siento mucho Eraseread. Puedo quitármelo. Mientras divagaba, Viridian se había vuelto gradualmente más silencioso y se acurrucó sobre sí mismo y escondió la cabeza entre sus manos. Aparentemente, el amplificador había adquirido algunos tamaños demasiado grandes para ser seguro, pero todo lo que eso significaba era que el niño estaba casi completamente inundado en tela mientras intentaba encogerse en un objetivo más pequeño y Shouta recordó brutalmente cuán joven era este niño. ¿Qué lo había empujado a ser un justiciero de todos modos? ¿Un borrador? Viridian interrumpió tentativamente sus pensamientos. ¿Quieres que me lo quite? Shouta trató de transmitir el agotamiento de una semana en un solo suspiro. No, todavía hace frío y sería ilógico pedirte que te lo quites. Hablaré con Amplificador para conseguirte un atuendo más apropiado. Eso realmente no es necesario. Viridian trató de insistir. Tengo uno que ordené en línea y puedo usar otro color hasta que llegue aquí. Podría comprar otro color y tratar de teñirlo de verde. Shotua resopló con diversión, estaba hablando de niño con armadura, no de color. ¿Sabes que hacen ropa de Kevlar, verdad? No, esos contarían como artículos de apoyo ilegales. Viridian descartó rápidamente. Shouta arqueó una ceja, y eso es de alguna manera peor que lo que ya estás haciendo. Niño problemático, literalmente eres un justiciero ilegal. Para su sorpresa, Viridian le dedicó una sonrisa de come mierda, pero técnicamente no soy, de repente, su boca se cerró de golpe y cualquier confianza que había sentido momentáneamente desapareció junto con lo que había estado a punto de decir. Tenía algo que necesitaba mostrarte. Oh no, Shouta había tenido suficientes estudiantes tratando de distraerlo que no estaba dispuesto a dejar pasar eso, Viridian. En lugar de responder, Viridian metió la mano en el bolsillo de su sudadera y le puso un salero en las manos. El cristal estaba ennegrecido por el hollín y cuando lo empujó, hubo un traqueteo de metal roto en el interior. Miró con curiosidad a Viridian, quien lo miraba culpable. Niño. ¿Qué es esto? Viridian gimió. Bueno, fue uno de los drones de Queen Bee. Estaba tratando de hackearlo. Pensé que ya lo habías hecho. Señaló Shouta. Es ilógico intentar piratear una abeja rota cuando sabes que la conexión con la colmena se corta en el momento en que se destruye. Pero no lo fue. La voz de Viridian se quebró. No estaba roto.
Capturé a la abeja viva e intenté piratearla, pero cuando traté de seguir el código y averiguar dónde estaba la reina, debí activar algún tipo de mecanismo antimanipulación y la abeja se autodestruyó antes de que pudiera obtener información útil. De eso. Déjame entenderlo. Shouta dijo, tan calmadamente como pudo. Capturaste una abeja, viva, después de que te dijimos que te mantuvieras al margen de este caso, y en lugar de, no sé, decírselo a cualquier adulto capaz para que pudiéramos ayudarte, decidiste intentar hackearla tú mismo. No tenía nada de mi equipo de vigilante. Viridian se defendió débilmente. Entonces ve a una estación de policía y da una pista anónima como civil. Shouta respondió. Como si hubieran creído en alguien como yo. Viridian respondió con amargura. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Shouta. Lo que sea. El niño se burló de la frustración. ¿Quieres la abeja o no? Shouta suspiró de nuevo y guardó el salero en el bolsillo. Quiero saber cómo te las arreglaste para poner tus manos en una abeja viva. Viridian se encogió de hombros. Fue bastante fácil una vez que descubrí dónde estaba la colmena. Eso hizo que Shouta se congelara. ¿Qué acabas de decir? Viridian lo miró, todavía siendo un pequeño puchero. Dije que fue bastante fácil una vez que descubrí dónde estaba la colmena. Acabo de sacar un poco de miel digital y la abeja simplemente. Shouta lo interrumpió antes de que pudiera avanzar más. El enjambre de Queen Bee no tiene una colmena. Eso hizo que la cara del niño se arrugara por la confusión, otra cosa a la que Shouta estaba extremadamente acostumbrado como maestro, aunque prefería ver esa expresión en la seguridad del salón de clases. Pero las abejas basan su comportamiento en sus contrapartes insectos. Las abejas reales tienen colmenas donde se reúnen cuando no están haciendo tareas para la reina, así que pensé que tenía que haber un lugar. No hay. Shouta dijo con firmeza. Estas abejas pueden actuar como reales en algunas situaciones, pero no lo son. Son un capricho. Pero, Izuku miró entre la ceread y los restos inútiles de la abeja. Nada de esto tenía sentido. Había encontrado la colmena. Él había estado en eso. Había abejas. Su miel digital había funcionado. Pero entonces, ¿dónde se reúnen las abejas si no hay una colmena? Eraser gimió y se frotó la cara con cansancio. Mira, chico, esto nunca se mencionó en los medios para evitar la histeria, y no te lo dijimos porque se supone que no debes estar en este caso, pero, Queen Bee no es un villano normal. Es más como una avispa parásita que una abeja. Ella posee una víctima, generalmente un adolescente por lo que hemos visto, implantándose dentro del cerebro de la víctima a través de la cuenca del ojo. La reina a veces sigue viviendo la vida del anfitrión o puede huir y formar otra vida como una especie de tapadera para su actividad de villano, pero su personalidad se convierte en una mezcla de anfitrión y reina. Las abejas viven dentro del cuerpo del anfitrión, o a veces alrededor de él si hay demasiados, pero no hay una colmena como la que hay para los enjambres de abejas reales. Así que créeme, es posible que hayas tenido suerte y hayas encontrado una abeja, pero no hay forma de que hayas encontrado la colmena, porque la colmena es dentro de la reina. El estómago de Izuku cayó cuando 1.000.000 de realizaciones encajaron a la vez. La camarera del restaurante, Kohaku, tenía un parche en el ojo por un accidente que realmente no tenía sentido, considerando que ella dijo que era por su propia peculiaridad. Según los informes, su personalidad había cambiado después de este accidente, casi como si se hubiera combinado con otra persona. Ella actuaba enojada o molesta cada vez que criaban a las abejas. Oh, no. Tenemos que irnos. Izuku comenzó a correr y saltó a la siguiente azotea, corriendo lo más rápido que pudo hacia el restaurante. Con suerte, todavía estaba en el trabajo, pero si no lo estaba, entonces el gerente debe tener su información de contacto y podrían averiguar dónde vivía. Podemos salvar al anfitrión, ¿verdad? Eraser aterrizó a su lado y comenzó a caminar. Ya se ha hecho, pero la reina solo abandonará a una oeste cuando el cuerpo muera, por lo que hemos visto, para evitar morir ella misma. Los anfitriones que hemos salvado en el pasado han tenido que ser resucitados. Izuku no estaba preparado para eso cuando se despertó esta mañana. En realidad, borra eso, él no estaba preparado para nada de esto.
Ni siquiera había planeado encontrar una abeja para piratear e incluso después de eso, solo esperaba encontrar a la reina antes de que ella se diera cuenta de que él había pirateado. Izuku casi tropezó cuando una nueva realización lo llenó de pavor. Borrador, Izuku trató de evitar que su voz temblara. ¿Qué le pasaría al anfitrión si la reina se sintiera amenazada? Como si alguien hackeara una de sus abejas y posiblemente supiera quién es. Shouta resistió el impulso de maldecir mientras seguía el ritmo de Viridian. Tenía la esperanza de que el chico no hiciera esa conexión, pero estresarse solo haría que el chico enloqueciera peor. La única opción lógica era la honestidad, por ahora, aunque solo fuera para evitar sorpresas desagradables cuando llegaran a donde lo estaba llevando Viridian, especialmente si Shouta tenía razón al sospechar que el niño de alguna manera había descubierto a la reina mientras buscaba la colmena. Si el niño fuera realmente un héroe en lugar de un justiciero mal apoyado, entonces podría haber leído todos los archivos y estado en las reuniones en lugar de buscar todo lo que pudo encontrar en internet, que obviamente estaba incompleto. Incluso para héroes experimentados, trabajar sin la información adecuada podría conducir a errores mortales. Dependerá del anfitrión. Shotua dijo simplemente. Si hay una razón por la cual se eligió ese anfitrión en particular y la reina siente que corre el riesgo de ser descubierta, entonces probablemente permanecerá en el anfitrión y simplemente se esconderá. Sin embargo, si el anfitrión solo se eligió debido a la disponibilidad, lo más probable es que la reina los abandone y pase al siguiente anfitrión. La expresión de Viridian se tensó, pero no dio ninguna otra respuesta y Shouta no supo si alegrarse o no de que el chico pareciera haberse dado cuenta de lo que había dicho entre líneas. Por un lado, significaba que Viridian no se equivocó por malicia u olvido, lo que significaba que tenía potencial, pero las emociones por las que este niño debe estar pasando, porque Shouta dejó que Nemuri lo convenciera de entrar. Enseñando. Shouta llamó a Amplifier y Roglok para que los respaldaran mientras corrían, diciéndoles que se mantuvieran en espera en caso de que lo necesitaran. Habían estado corriendo durante unos 10 minutos, cuando Viridian finalmente se detuvo y se agachó. Shouta se arrodilló a su lado y siguió su línea de visión para ver un restaurante de estilo americano, con las luces aún encendidas y solo a medio limpiar. Los empleados no se veían por ninguna parte. Es la camarera. Viridian dijo suavemente. Su nombre es Koaku y tiene cabello cobrizo, como el metal. Eso probablemente no sea realmente importante, pero marca todas las casillas. Parche en el ojo, cambio de personalidad, rodeado de abejas, todo. No sé si ella todavía está aquí, pero... Shouta rápidamente les dio su ubicación a los otros héroes, luego miró a Viridian. Su primer instinto fue decirle al niño que se quedara quieto mientras revisaba el restaurante, pero Dios sabía que el niño nunca haría eso. Quédate detrás de mí, niño, no importa a quién esté poseyendo, la reina es peligrosa. Así que prepárate para cualquier cosa. Silenciosamente cruzaron la calle, Viridian siguió sus pasos perfectamente a pesar de que Shouta podía sentir la ansiedad que emanaba del niño en oleadas. Cuando llegó a la puerta, Shouta activó su peculiaridad y pudo ver a Viridian cargando una canica en su onda por el rabillo del ojo. Se saludaron con la cabeza y atravesaron la puerta listos para pelear, solo para encontrarse con un silencio espeluznante. Shouta mantuvo su peculiaridad activada y le hizo un gesto al niño para que se mantuviera callado mientras rodeaban las mesas, esperando tensamente cualquier movimiento sospechoso o señal de ataque, pero ni siquiera había una mosca zumbando por lo que Shouta podía ver. Finalmente, llegaron al mostrador principal y doblaron la esquina para ir detrás de él, solo para que Shouta se congelara cuando se dio cuenta de que había tenido razón y, a juzgar por la forma en que Viridian contuvo el aliento detrás de él, había sido demasiado lento para seguir. El niño de ver. Cuando la reina se sintió amenazada, decidió abandonar al anfitrión y se deshizo de todos los cabos sueltos, incluida la propia anfitriona, lo que significaba que la única señal de que Queen Bee había estado alguna vez en este restaurante era el cuerpo aún tibio de la camarera. En el piso. Capítulo 52. Salva una vida. Resumen. Las consecuencias. Izuku sintió que estaba viendo una película, porque no había forma de que esto pudiera ser real.
Tal vez era un misterio de asesinato y Eraserhead era el detective audaz que finalmente salvaría a la víctima y atraparía al asesino. Tenía que ser eso, porque Izuku obviamente no era el héroe de la historia y tal vez eso explicaría por qué el cuerpo en el suelo no se sentía real. En cualquier momento, el director se levantaba de una de las mesas detrás de ellos y gritaba corten, y Kohaku se sentaba y se limpiaba la sangre falsa de la cara mientras se reía de las estúpidas miradas en sus rostros. De alguna manera, Izuku sabía que eso no iba a suceder. Esto no era una película. La comprensión lo golpeó como un camión y sintió que una enfermiza sensación de temor se derrumbó sobre él. Esto no era una película. Esto era real, no. Izuku tropezó hacia atrás y se dio la vuelta para correr, cualquier cosa para escapar y dejar de mirar. Una parte de él sabía que no ayudaría, pero de alguna manera, si no estaba mirando, podría pretender que la extraña sensación de entumecimiento decía la verdad y que nada de esto era real. No podía ser real porque si era real, eso significaba que Izuku tenía. Antes de que hubiera dado 2 pasos, Izuku sintió que algo le agarraba la muñeca e instintivamente supo que era el arma de captura de Eraserhead. Este fue el momento en que lo arrestaron y el hecho de que no tenía peculiaridades ni siquiera lo ayudaría porque ahora alguien estaba muerto y todo era su culpa y Eraser lo iba a llevar a la cárcel y su madre y Kacchan estarían muy decepcionados y All-Might tenía razón y no podía ser un héroe porque ¿qué clase de héroe hacía que mataran a la gente? El arma de captura en su muñeca lo atrajo hacia Eraserhead e Izuku ni siquiera luchó, pero en lugar de las esposas como esperaba, Izuku se encontró envuelto en fuertes brazos. Niño. No niño problemático, solo. Era como si Eraser no supiera qué decir mientras sostenía a Izuku en su lugar, pero su voz no sonaba enojada, solo triste, lo que de alguna manera era incluso peor porque eso destruyó la última barrera que impedía que Izuku llorara. Ni siquiera se dio cuenta cuando las lágrimas comenzaron a fluir o cuando comenzó a disculparse, solo sabía que ahora había una gran mancha húmeda en el hombro de Eraserhead y el único sonido que podía escuchar eran sus propias disculpas frenéticas murmuradas una y otra vez. Lo siento mucho. Gimió de nuevo. Yo no quise decir soy tan idiota y merezco todo es mi culpa. Chico Eraser gimió con frustración. No está mal. Sé que no era tu intención, solo déjalo salir. De alguna manera, eso hizo que Izuku llorara más fuerte. Deja que un Deku como él lo estropee tanto. Debería haber seguido el consejo de Kacchan y saltado. Claro, tal vez Kacchan se hubiera metido en problemas y la gente se hubiera lastimado, pero al menos nadie estaría muerto. Una pequeña campana sonó cuando la puerta se abrió y finalmente llegaron Amplificador y Rogue, listos para una pelea. No es que quedarán villanos para derrotar además de Izuku, quien no merecía resistirse al arresto. Echaron un vistazo a Izuku llorando en los brazos de Eraser, pero no pudieron ver el cuerpo desde donde estaban parados, por lo que observaron la escena con creciente confusión. Oye Eraser, pensé que ibas a necesitar refuerzos. Empezó el Amplificador. ¿Qué está pasando? Eraser simplemente sacudió su cabeza hacia el cuerpo mientras Izuku sollozaba más fuerte. Amplificador y Rogue dieron la vuelta al mostrador y se congelaron cuando finalmente pudieron ver todo. Rogue maldijo y comenzó a hacer compresiones en el pecho, aunque no servirían de nada, ya que Amplificador llamó a una ambulancia. El niño encontró a Queen Bee, pero abandonó al anfitrión antes de que pudiéramos llegar aquí. Eraser los completó. Parece una salida traumática a propósito para atar cabos sueltos. El Amplificador terminó su llamada y se quedó inmóvil ansiosamente, con la mano levantada como si quisiera tocarlo, pero no estaba segura de si eso estaría bien, lo que hizo que Izuku se sintiera aún peor. No merecía ser consolado. De alguna manera, en el transcurso de los últimos minutos, había pasado de tratar de huir del cuerpo a no poder apartar los ojos, como si tuviera miedo de olvidar lo que había hecho si miraba hacia otro lado. Quizás mirar era lo mínimo que podía hacer. Si no podía volver atrás y corregir sus errores, quizás lo mínimo que podía hacer era aceptar las consecuencias de sus acciones y asumir la responsabilidad por ellas. Sintió que Eraser se movía ligeramente, moviéndose para bloquear su vista. Parecía cansado y preocupado, pero había una profundidad en su expresión a la que Izuku no estaba acostumbrado, tal vez porque no miraba al héroe con tanta frecuencia. Niño.
Eraser lo agarró por los hombros y miró profundamente en su alma. Prométeme que no volverás a desaparecer. Izuku no lo entendió. ¿Por qué Eraser querría que se quedara? Sería mejor para todos si simplemente se hubiera ido. Claro, tal vez lo extrañarían por un tiempo y su madre estaría triste, pero luego no podría volver a joderlo tanto. Shouta notó que los ojos del niño se movieron ligeramente hacia un lado, tratando de mirar detrás de él, pero volvió a moverse para bloquear la vista del niño. Lo hecho estaba y no podía cambiar el pasado, lo sabía muy bien, pero se había convertido en un héroe para salvar a tantas personas como fuera posible. No había nada que pudiera hacer por el anfitrión de Queen Bee, pero necesitaba asegurarse de que no hubiera dos muertes por todo este programa de mierda. Dios sabía que el estado mental del niño ya era lo suficientemente frágil como para culparse a sí mismo por un asesinato, pero Shouta no sabía si podría manejar otro mes de búsqueda de obituarios por el rostro del niño. Viridian aún no le había respondido y Shouta casi gruñó de frustración. Niño. No hay nada que puedas hacer por ella ahora, pero necesitas seguir con vida, ¿entendido? El heroísmo es peligroso, chico, lo sabes. Casi has muerto tantas veces. Entonces, ¿por qué no lo he hecho? La voz del niño sonaba tan rota. ¿Por qué sigo vivo? Ni siquiera puedo morir bien. Detén a ese niño. Roglok apareció detrás de ellos, aparentemente dándose cuenta de que no tenía sentido tratar de revivir al viejo anfitrión. No puedes culpar. Es mi culpa, sin embargo. El estado mental del niño cambió a ira y Shouta no pudo evitar estar agradecido de que fuera algo. Yo debería habérselo dejado a los héroes. Sí. Deberías. Shouta dijo sin rodeos. Mentirle al niño era ilógico y solo lo lastimaría a largo plazo, ya que Viridian era lo suficientemente inteligente como para descubrir esas mentiras por su cuenta. Pero salvar vidas no es una ciencia exacta. La gente la jode. La gente muere. Pero te quedan muchas vidas por salvar, chico, empezando por la tuya. El borrador tiene razón. El amplificador finalmente puso una mano en su espalda. No sé exactamente qué pasó, pero, no queremos perderte, niño. Viridian pareció pensar en eso por un segundo y Shouta lo miró intensamente. Niño. Necesito que nos prometas que seguirás con vida esta noche. Si el niño no lo prometía, Shouta se lo llevaría y le ayudaría, sin importar que probablemente destruiría cualquier confianza vacilante que el niño tuviera en él. Honestamente, probablemente debería hacer eso de todos modos. El vigilantismo realmente no era un buen mecanismo de afrontamiento y definitivamente no era un reemplazo para la terapia que el chico obviamente necesitaba. Niño. Shouta prometió. Izuku miró a los ojos de Eraser. Solo estaba haciendo su trabajo, tratando de salvar la vida de las personas, incluso si no merecían ser salvadas. Izuku respiró hondo y empujó todos sus sentimientos lo más lejos que pudo. Podía lidiar con esto más tarde, pero no parecía que lo iban a arrestar, así que necesitaba llegar a casa para poder derrumbarse en privado. Ok. Izuku no sabía si era mentira o no. Todavía estaban sucediendo muchas cosas, pero, me mantendré con vida. Él por ahora estaba implícito. Capítulo 53. Oculto. Resumen. Todos tienen que lidiar con las consecuencias de los eventos recientes. Eraser no había querido que se fuera, Izuku se dio cuenta. Era lógico, por lo que no quería culparlo, pero aún así era un poco molesto tener que concentrarse en ser sigiloso y perder la cola, cuando todo lo que quería hacer era caer en la cama y nunca despertar. Finalmente, después de usar todo el sigilo que había adquirido al pasar las noches con héroes, Izuku logró deshacerse de ese extraño hormigueo en la columna que decía que estaba siendo observado y que podía irse a casa. Se arrastró por la ventana y apenas tuvo la energía para quitarse las armas y cambiarse los vaqueros por las pijamas antes de colapsar en la cama. Izuku se dio cuenta de que probablemente debería quitarse la estúpida sudadera con capucha que le había dado amplificador, pero estaba cansado y era cómodo. No era su sudadera con capucha habitual, por lo que no era como si realmente tuviera que preocuparse de que alguien la viera y se diera cuenta de que era Viridian, ¿verdad?
Había otra parte de él, profundamente enterrada en este momento, que gritaba tan fuerte como podía, que todas esas eran solo excusas, y que la verdadera razón por la que no quería quitarse la sudadera con capucha era porque era un recordatorio físico de que había gente que lo extrañaría si moría. Izuku no se permitió escuchar esa parte. Si lo hacía, sabía que se sentiría culpable, porque no se merecía que uno de sus héroes favoritos lo envolviera en un abrazo con capucha, así que optó por no pensarlo demasiado, sino que se entregó al agotamiento profundo y fingiendo que todo estaría mejor por la mañana. Shouta realmente necesitaba un trago, pero el sol apenas había salido, por lo que tener alcohol en su sistema en este momento sería el colmo de la irracionalidad. Todavía no significaba que quisiera lidiar con el papeleo de anoche. Al menos estaban casi listos. Fue uno de los únicos aspectos positivos de toda la situación. Lo había matado dejar que Viridian se fuera así, pero confiaba en el niño. Sabía que no iba a romper su promesa, lo que significaba que tenían al menos otro día en el que el niño estaría a salvo y luego podrían ocuparse de todo. Agregue eso al hecho de que Shouta fue quien descubrió el cuerpo por primera vez y necesitaba estar en el lugar cuando llegó la policía, y básicamente condujo a la tormenta perfecta que lo llevó a él, un héroe con licencia, a dejar que un niño suicida se sabe que está recayendo. Vete solo. Él lo odiaba. Shouta suspiró exhausto mientras firmaba la última página. Tal vez debería pedirle a Netsu que lo ayude a localizar al niño. Parecía una traición a la confianza, pero si eso mantendría al niño a salvo, entonces. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un niño con uniforme de secundaria que abrió las puertas de la estación de policía con un poco más de fuerza de la estrictamente necesaria. El niño se encorvó hasta la recepción donde estaba sentada Sansa, con las manos en los bolsillos, y Shouta casi estaría tentado a pensar que el niño estaba preocupado por algo si no estuviera actuando como un delincuente tan obvio. Oye, bola de pelo. El niño se quejó. Amplificador en algún lugar por aquí. Los ojos de Shouta casi se abrieron con sorpresa, pero estaba tratando con un adolescente, por lo que era lógico esperar lo inesperado. Aún así, un niño con suficientes tendencias delictivas como para llamar a una bola de pelo de policía que camina directamente a una estación de policía y pregunta por un héroe específico. Tal vez solo estaba ansioso por una distracción, pero le despertó la curiosidad, y así fue como se encontró acercándose al escritorio. Tuvo que correr al baño muy rápido. Shouta se ofreció como voluntario. Ella debería estar de vuelta en un minuto. El niño lo miró de arriba abajo, sin verse impresionado. ¿Qué se supone que eres? ¿Un vagabundo? Shouta se burló. Prueba con un héroe, niño. El niño levantó una ceja hacia él. ¿En serio? ¿Cómo esperas volverte popular si te vistes así? No todos los héroes tienen que ser populares, chico. Shouta resopló. A algunos de nosotros no nos gusta tratar con los buitres. Oh. Shouta casi puso los ojos en blanco. Aparentemente nadie le había dicho eso al niño antes. Era una de las cosas que menos le gustaban de la industria de los héroes, ese empuje hacia la popularidad. Condujo a niños como este que simplemente no sabían que los actos heroicos clandestinos eran una opción. Fue frustrante, pero si Shouta tuviera el poder de cambiarlo, ya lo habría hecho. Esperaron en un silencio algo incómodo por un momento antes de que el niño volviera a hablar. Entonces, si eres un maldito héroe, ¿cómo te llamas? Borrador. Shouta dijo el nombre de su héroe como si fuera un desafío porque en muchos sentidos lo era. Era raro que incluso los estudiantes de su clase hubieran escuchado su nombre, y mucho menos los chicos punk al azar que caminaban por las calles, pero supuso que siempre había una primera vez para todo. El niño aparentemente escuchó el desafío en su voz, porque miró a Shouta por un largo momento mientras trataba de ubicarlo, luego se burló. Ese es un nombre estúpido. Sí. Su respuesta contundente hizo reír al niño y los ojos de Shouta casi se abrieron de sorpresa. Bueno todo, había estado esperando que la risa del niño sonara cruel como la de un matón, pero sonaba cansada. De hecho, era más similar a una de las raras risas de Shouta de lo que esperaría en función de cómo se presentaba el niño. Ni el niño vaciló. Este chico que solía conocer, probablemente sabría de ti.
Probablemente también podría recitar una docena de datos sobre ti. Shouta estuvo a punto de negarlo, porque estaba bajo tierra por una razón, pero fueron interrumpidos. Espera, eso fue una risa del gran Katsuki Bakugo. La voz de amplificador llamó detrás de ellos en exagerada conmoción y Shouta se giró, poniendo los ojos en blanco cuando se dio cuenta de que ella se estaba agarrando el pecho dramáticamente. Lo rompiste, Eraser. Cállate, perra ruidosa. El niño, aparentemente Bakugo, dijo con buen humor. Eso solo hizo reír amplificador, que a pesar de que era molestamente fuerte, Shouta estaba extrañamente agradecido. Después de todo lo que había pasado esa mañana, a todos les vendría bien un poco de distracción. Miró con más atención al niño. Amplificador parecía tomar su rudeza y maldecir con calma, y no parecía haber ninguna malicia detrás de eso, así que tal vez el niño no era tan delincuente como parecía. De cualquier manera, él todavía era un punk. Cabeza borradora. Qué grosero de mi parte no presentarlos a ustedes dos. Amplificador sonrió. Este es Bakugo. Creo que te hablé de él. Ese chico que se ofrece como voluntario en mi grupo de redención de villanos. Shouta recordaba. Entonces, este era el niño que era lo suficientemente consciente de sí mismo como para darse cuenta de que necesitaba hacer cambios antes de poder ser un héroe y estaba dispuesto a tomar medidas para que eso sucediera. Hizo que su comportamiento tuviera mucho más sentido. Era un delincuente o, al menos, lo había sido, y ahora probablemente no conocía otra forma de actuar. Probablemente le vendría bien un poco más de trabajo, especialmente si quería ser un héroe popular, pero la base estaba ahí. ¿A qué debo esta visita?, preguntó el amplificador. ¿No deberías estar en la escuela? No arranca hasta dentro de 20 minutos. Bakugo se quejó. Y yo, necesitaba hablar contigo sobre algo. Bien. Amplificador se encogió de hombros, transmitiendo claramente que no era la cosa más extraña que había sucedido en todo el día. Disparar. Bakugo le lanzó una mirada a Shouta, probablemente queriendo un poco de privacidad y Shouta estaba a punto de honrar los deseos del niño y alejarse cuando mordió la bala y comenzó a hablar. ¿Alguna vez has oído hablar de un tipo que se hace llamar Stein? Shouta y Amplificador compartieron una mirada. Bakugo realmente estaba preguntando sobre el héroe asesino. ¿Cómo había oído ese nombre? Habían estado trabajando para mantenerlo fuera de los medios tanto como fuera posible. ¿Gran chico?, preguntó Bakugo. Katana. Demasiados cuchillos. Estúpida peculiaridad de paralización cuando te corta. Obsesión maníaca de que los héroes sean dignos. ¿Cómo sabía tanto? Shouta sabía que se había escrito antes sobre la peculiaridad de Stein, pero sus motivaciones aún eran en gran parte desconocidas, incluso para quienes lo investigaban. Entonces, ¿cómo? Bueno, si no sabes sobre él, deberías. Bakugo se pasó la mano por el cabello y resopló de frustración y griega. Vergüenza. Está jodidamente loco. Suenas como si estuvieras hablando por experiencia. Shouta dijo lentamente. Bakugo lo miró como si fuera un idiota. No, solo lo vi en una valla publicitaria. Claro que hablo por experiencia. Él trató de matarme. Shouta y Amplificador se congelaron. Incluso cuando era Stendhal, se sabía que Stein perseguía a cualquier persona con la que tenía un problema y, aunque era raro que persiguiera a los niños, no era inaudito, lo que planteó la cuestión de cómo este niño sobrevivió al encuentro. Pero, Bakugo, Amplificador vaciló. Stein generalmente persigue héroes o villanos. Tú tampoco lo eres, así que pensó que me cortaría de raíz antes de que pudiera convertirme en un héroe. Bakugo gruñó. No soy idiota, sé cómo actúo. Y antes de que preguntes, cambió de opinión y decidió perdonarme. Déjame crecer alguna mierda. Shouta levantó una ceja con curiosidad. ¿Sabes por qué? Ahora estaba seguro de que el niño estaba avergonzado. Bakugo miró al suelo. El tipo está jodidamente loco, nada de lo que hace tiene sentido. Shouta miró a Amplifier y acordaron en silencio no presionarlo para que respondiera. Aún. El amplificador colocó una mano sobre el brazo de Bakugo y habló en voz baja. ¿Cuándo fue esto? Hace un par de noches. Bakugo se quejó. Shouta se cruzó de brazos. ¿Y no nos dijiste entonces por qué?
Porque pensé que podría manejarlo. Espetó Bakugo. Voy a ser un héroe. Necesito ser fuerte y confía en los demás. Amplificador dijo con firmeza. Sé que hemos hablado de esto en grupo, pero no tienes que hacer todo solo, Bakugo. Y no deberías. Lo que sea. Bakugo ajustó su mochila y siguió mirando al suelo. Tengo que ir a clase, solo, no dejes que ese tipo Stein te acorrale. Los miró a los ojos antes de girarse para irse, es jodidamente aterrador. Inko sabía que el horario de sueño de Izuku estaba desordenado. Desde que se cambió a la escuela en línea, él dormía principalmente a horas extrañas, y ella tenía la ligera sospecha de que él tenía varias horas temprano en la mañana para hacer la tarea en lugar de dormir, pero había días como hoy en que ella se preguntaba si había algo más. Pasando Izuku no había salido de su habitación en todo el día, lo cual era extraño, especialmente porque era su día libre y por lo general al menos venía a cenar con ella. Su luz ni siquiera estaba encendida y ella no podía ver la luz de su computadora portátil, así que sabía que no solo se estaba distrayendo con sus clases, lo que significaba que todavía estaba en la cama. Tocó varias veces antes de empujar la puerta para abrirla vacilante. Izuku, bebé. ¿Estás bien? Izuku estaba acurrucado en su cama de cara a la pared, pero no había estado dormido. Cuando ella entró, él la miró y se sentó rápidamente, dándole una brillante sonrisa que obviamente era falsa, considerando que todavía podía ver los ojos hinchados y las lágrimas que indicaban que había estado llorando. Su corazón se apretó ligeramente. Conocía las tasas de depresión en los adolescentes y cómo esos riesgos aumentaban en los sin peculiaridades, y esperaba que las cosas mejoraran para Izuku después de transferirse de Aldera, pero aparentemente se había equivocado. O tal vez solo fue un mal día. Esperaba por Dios que solo fuera un mal día. Ella sonrió torpemente, dudando en dirigirse al elefante en la habitación. Izuku le diría si algo andaba mal, ¿verdad? Nunca había visto esa sudadera con capucha antes. Es nueva. Eraserhead es uno de los héroes que te gustan, ¿verdad? Recuerdo que lo mencionaste cuando eras un poco más joven. Vaya. Izuku miró hacia abajo para ver qué llevaba puesto y se puso rojo brillante. ¿Sí? Es, merchandising personalizado. Sí, mercancía personalizada. Simplemente, realmente me gusta. Inko realmente no sabía cómo responder a eso. A Izuku le gustaban muchos héroes, pero este Eraserhead realmente debe ser algo especial si estaba dispuesto a gastar su dinero en productos personalizados del héroe. Aún así, hablar de la sudadera con capucha le había dado una idea. Izuku probablemente tenía miedo de preocuparla. Siempre había sido un niño considerado, rápido en secarse las lágrimas si eso significaba que podía consolar a alguien que estaba llorando. Si tuviera dolor, probablemente no se lo diría a nadie. Se lo guardaría para sí mismo para ser el único que sufriera. Pero ese breve momento hablando de la sudadera con capucha lo había distraído, así que incluso si Inko no podía obligarlo a decirle que estaba mal, lo mínimo que podía hacer era distraerlo de lo que sea que lo estaba molestando hasta que se sintiera un poco mejor. El primer paso sería sacarlo de este cuarto oscuro. Estaba a punto de hacer un lote de galletas. Inko sonrió. Pensé en llevárselos a mi compañero de trabajo. Ya sabes, el que resultó herido durante el desastre de Año Nuevo. Una expresión ilegible cruzó el rostro de Izuku, pero rápidamente fue reemplazada por una sonrisa. Eso suena como una gran idea, mamá. Ella en realidad tiene una hija de tu edad. Inko dijo con cuidado. Pensé que tal vez te gustaría venir a ayudarme a entregarlos. Nuevamente, esa misma expresión pasó por su rostro e Izuku pareció brevemente desgarrado antes de mirar los ojos de cachorro de Inko y decir, está bien. Inko sonrió y sacó a Izuku de la cama, bien. Ahora estaba pensando en chispas de chocolate, pero tal vez con las peculiaridades de su familia, podríamos querer agregar algunos ingredientes adicionales. Capítulo 54. Gratitud. Resumen. Izuku visita al compañero de trabajo de Inko. Izuku estaba callado e Inko odiaba no saber si eso era normal para él o no. Su Izuku, el que ella recordaba de cuando era pequeño, antes de que le diagnosticaran y todo saliera mal, ese Izuku siempre estaba hablando.
Siempre estaba divagando sobre una cosa u otra, generalmente héroes, y tenía esa chispa en su mirada que a Inko le encantaba, pero con los años las cosas habían cambiado. Fue tan gradual que apenas se había dado cuenta, pero ahora que miraba hacia atrás era obvio que había dejado de divagar tanto. En lugar de hablar durante horas sin apenas respirar, divagaba durante unos minutos, luego tomaba medidas drásticas y se disculpaba por molestarla. En lugar de ese brillo. Inko nunca quiso volver a verlo tan vacío como cuando lo recogió de esa escuela con un brazo roto. Sacarlo había ayudado, algo. Había prosperado en sus nuevas clases, atravesándolas como si no fueran nada e incluso había habido momentos en los que se divagaba con ella sin desconectarse de inmediato. Su nuevo amigo también había ayudado. Inko aún no conocía a Kaminari, pero esperaba que Izuku tuviera la confianza suficiente para llevarlo a casa pronto. En este punto, Inko probablemente sabía tanto sobre la peculiaridad de Kaminari como el propio chico. Las peculiaridades eran una de las pocas cosas que Inko había notado que sacarían a Izuku de su caparazón de manera confiable, por lo que fue tan desgarrador que Izuku estuviera tan callado hoy. Normalmente estaría fascinado con un desafío relacionado con peculiaridades como este, pero hoy solo había dado respuestas breves, y solo cuando Inko le hizo una pregunta, y no había comenzado a divagar ni una sola vez. Inko lo odiaba. Izuku volvió a tirar de las mangas de su nueva sudadera con capucha era cereal. Había pasado la mayor parte del breve tiempo desde que Inko lo había sacado de su habitación jugando con la cuerda o las mangas, y cualquier otro día ella habría tenido la tentación de reírse y tomar una foto de la forma en que se había envuelto dentro. De acuerdo, todavía estaba tentada, pero si Izuku encontraba reconfortante la sudadera con capucha, Inko estaba segura de que tendría muchas otras oportunidades para llenar su rollo de cámara. Ella era curioso de por qué, si Izuku había pedido especialmente la sudadera con capucha, no había obtenido el tamaño correcto. La sudadera con capucha prácticamente lo inundó, casi como si quien la había hecho hubiera pensado que era unos años mayor que él, pero le facilitó desaparecer en la tela, que parecía ser exactamente lo que necesitaba en este momento, por lo que Inko estaba no voy a interrogarlo sobre eso. Estaba agradecida de que él hubiera encontrado algo para consolarlo, incluso si lo que encontró fue solo una sudadera con capucha. Si tan solo confiara en ella lo suficiente como para decirle lo que estaba mal. Inko negó con la cabeza y terminó de atar una cinta alrededor de las galletas. Iba a llevar tiempo reconstruir la confianza de Izuku en los adultos después de lo que le había hecho pasar su antigua escuela, y obligarlo a confiar en ella probablemente haría más daño que bien en este punto, especialmente porque todavía no ha logrado conseguir a Izuku. Para hablar sobre los detalles de cómo lo trataron sus maestros. Lo mejor que podía hacer por su bebé era tener paciencia y darle muchas oportunidades para que acudiera a ella. ¿Por qué era tan difícil ser padre? Inko forzó una pequeña sonrisa y se volvió hacia Izuku, listo para ir. Izuku asintió en silencio y se puso de pie. Los ojos de Inko se abrieron con sorpresa cuando se dio cuenta de que él se estaba moviendo para quitarse la sudadera con capucha y se apresuró a detenerlo. ¿Por qué no te dejas eso? Hace un poco de frío afuera. Es solo mercancía de héroe, ¿verdad? No es nada de lo que avergonzarse, incluso si era cereal no es tan popular. Izuku la miró de manera extraña y se encogió de hombros, pero se dejó la sudadera con capucha, lo que Inko decidió contar como una victoria. No tenía idea de por qué había tratado de quitárselo para irse, pero no estaba dispuesta a dejar que dejara atrás el único elemento de consuelo que parecía estar anclándolo, lo que fuera por lo que estaba pasando. Y ella no estaba mintiendo. Muchos niños usaban merchandising de héroes, y si alguien tenía derecho a usar merchandising de héroes menos conocidos, era Izuku. Había estado aprendiendo todo lo que podía sobre ellos desde que era un bebé. Se quedaron en silencio mientras viajaban en el tren. Izuku miró por las ventanas y trató de evitar que sus ojos se desviaran hacia los edificios más altos. Sabía lo que mamá estaba haciendo. Ella estaba tratando de sacarlo de la casa, aunque era lo último que quería hacer en este momento. Después de todo, si nunca más salía de su casa, nunca más podría lastimar accidentalmente a alguien. Se preguntó si Kohaku había tenido una familia. Ella debe tener, ¿verdad?
Kaminari había dicho que era un par de años mayor que ellos, si Izuku recordaba correctamente, pero aún era un adolescente. Todavía tenía padres, amigos, compañeros de clase. ¿La extrañarían? ¿O dirían que ya se había ido cuando murió, ya que Queen Bee la había poseído durante tanto tiempo? ¿Eso hizo alguna diferencia? ¿Alguna vez perdonarían? Izuku apagó ese tren de pensamiento rápidamente. No merecía el perdón de nadie, especialmente el perdón de la familia de alguien a quien había matado, así que no tenía sentido desear algo que nunca podría tener. Había aprendido esa lección de la manera más dura después de 10 años de querer ser un héroe. Mamá revisó su teléfono antes de sacarlos del tren e Izuku se congeló cuando salieron de la estación de tren y vio los conos y la cinta de peligro acordonando uno de los edificios calle abajo. El restaurante se veía diferente durante el día. Mamá hizo una pausa y miró la escena del crimen. Me pregunto qué pasó. Izuku tragó saliva y se obligó a encogerse de hombros y seguir caminando. Mamá suspiró y la siguió. Probablemente esperaba atraerlo a una conversación, como lo había estado haciendo todo el día, pero Izuku no había leído las noticias del héroe esta mañana. No es que no supiera lo que había pasado, pero no sabía por qué estaba tan callado hoy. Normalmente era mucho mejor fingiendo, pero hoy no parecía tener sentido. Seguro que podía pretender ser feliz, pero en realidad había sido feliz por primera vez en su vida y aparentemente había alterado algún tipo de equilibrio cósmico en el universo, así que ¿por qué debería intentarlo? No pasó mucho tiempo después de pasar el restaurante para que Izuku y su madre llegaran a su destino. No era una casa grande, de ninguna manera, pero avergonzaba al pequeño departamento de Midoriya. Mamá apenas había tocado una vez cuando la puerta se abrió para revelar a una niña de la edad de Izuku con cabello largo y verde y boca ancha. Los miró de arriba abajo, pero Izuku no podía leer sus expresiones lo suficientemente bien como para saber si le gustaba lo que veía o no, lo que hizo que se encogiera aún más en su sudadera con capucha. ¿Por qué había dejado que mamá lo convenciera de esto? Debes ser de Midoriya. Ella dijo sin rodeos. Oh, eres la mayor de Beru, ¿no es así, Azui-chan? Mamá parecía tan desconcertada por los ojos inexpresivos de la niña como lo estaba Izuku, pero se lo tomó con calma. Soy Inko Midoriya, trabajo con tu madre. Ella está aquí. Llámame Tsu. Tsu, aparentemente, giró sobre sus talones y se dirigió hacia el interior de la casa, dejando la puerta abierta para que la siguieran. Izuku compartió una mirada con su madre y ella le dedicó una sonrisa alentadora mientras se quitaban los zapatos y entraban. Mamá está mucho mejor, Kero. Dijo Tsu, llevándolos por el pasillo hasta la cocina. Está pensando en volver al trabajo tan pronto como pueda. Se siente sola, Kero. Puedo entender eso. Mamá dijo amablemente. Solo estamos Izuku y yo en casa, pero Beru siempre es muy amable en el trabajo. Simplemente no ha sido lo mismo sin ella. Izuku asintió cortésmente con la conversación, pero se distrajo con todas las ventanas. No se había dado cuenta desde el exterior, pero la casa Azui tenía muchas más ventanas que una casa típica. ¿Fue una elección estética o? ¿Por qué estás mirando por las ventanas? Tsu preguntó de repente. ¿Quieres irte? ¿Qué? No. Izuku saltó y tartamudeó mientras trataba de justificarse de cualquier manera que fuera más educada que sí, quiero irme, pero estaba mirando las ventanas por razones no relacionadas. Yo, solo me preguntaba acerca de las ventanas mismas. Porque, mamá dijo que toda tu familia tiene peculiaridades de tipo rana, así que esperaba cosas como juegos de agua, no es que tengas que tenerlos. Pero, supongo que las ranas toman el sol. Izuku hizo una mueca de incomodidad, pero Tsu, sorprendentemente, no reaccionó a su vómito de palabra más allá de un cortés asentimiento. O tal vez no era sorprendente. Las características de rana probablemente le dificultaron emocionarse normalmente. Si estuviera luchando contra alguien con esa peculiaridad, podría usarlo en su beneficio. Izuku se pellizcó y obligó a su mente a alejarse de su vigilantismo. Después de lo de anoche, tal vez no merecía salvar a la gente. Izuku siempre ha amado las peculiaridades. Mamá se ofreció como voluntaria.
Incluso le pedí su consejo sobre cómo modificar las cookies para que se adapten mejor a su familia. Mamá. Izuku siseó, demasiados recuerdos de personas que reaccionaron mal a su análisis viniendo a la mente cuando Asui parpadeó hacia ellos. En realidad, no parecía desanimada, pero, de nuevo, Izuku aún no la conocía lo suficientemente bien como para leerla. Se volvió hacia Izuku, quien no pudo evitar congelarse como un ciervo ante los faros ante la repentina atención. ¿Qué modificaciones hiciste? Bueno, Izuku tiró de los extremos de su sudadera con capucha nuevamente y miró a mamá, quien sonrió alentadoramente. No mucho. Quiero decir, sé que la mayoría de las ranas son carnívoras y que los insectos constituyen la mayoría de sus dietas, pero en realidad no teníamos ninguno de esos en casa, bueno, no los que son para cocinar, y sé que puede ser un tema delicado y no queríamos ofenderte si no comes como las ranas, lo cual es completamente válido. Pero Su inclinó la cabeza, entonces son solo galletas normales. Izuku se desinfló, en su mayoría. Quiero decir, agregamos algunas nueces y proteína en polvo porque pensamos que una peculiaridad de rana requeriría un poco más de proteína en la dieta que un humano estándar, así que... eso es tan considerado. La voz de una mujer graznó detrás de ellos. Uso principalmente harina de grillo aquí en casa. Un poco más robusta que la harina de trigo, pero aún así maravillosa para hornear. Beru. Mamá se iluminó con una sonrisa mientras caminaba hacia la mujer y la abrazaba. Estoy tan contenta de verte levantado. ¿Cómo está tu esposo? Ganma está bien. Beru respondió, haciendo un gesto para que todos se sentaran a la mesa. Yo estaba mucho más afectado por el ataque que él de todos modos. Los sapos son un poco más resistentes que las ranas. Ella soltó una carcajada. Izuku no podía respirar. Él la reconoció. Hubo mucha gente que pasó corriendo junto a él durante el desastre de Año Nuevo, pero recordaba claramente haber pensado que la mujer tiene una peculiaridad acuática, necesito concentrarme en sacarla del fuego, antes de arrastrarla fuera del bar. El hombre con ella debe haber sido su marido. Él los había salvado. Así que este es el hijo del que siempre te jactas. Beru se volvió hacia Izuku y frunció el ceño. ¿Te conozco de algún lado? Los ojos de Izuku se abrieron con pánico y apretó los dientes para evitar caer en una tormenta de murmullos incriminatorios. Ni siquiera había pensado en la posibilidad de encontrarse con alguien a quien había salvado en la vida real. Y, por supuesto, tenía que suceder el día que llevaba su sudadera con capucha era cereal. Recordó que Beru estaba bastante fuera de sí cuando lo había salvado, por lo que había una buena posibilidad de que ella no pudiera ubicarlo, pero su esposo podría hacerlo, a menos que estuviera demasiado distraído con todo lo demás. Para prestar atención al vigilante al azar. ¿Se lo dirían a mamá? ¿Cómo reaccionaría mamá? Estaría desconsolada. Mamá probablemente tiene fotos mías en su oficina, ¿verdad? Izuku se rió torpemente y pensó frenéticamente en cualquier forma en que pudiera controlar el daño en esta situación. Como ella dijo, somos solo ella y yo y me han dicho que me parezco mucho a ella, así que, eso es probablemente... Beru lo miró por un largo momento e Izuku contuvo la respiración antes de asentir resueltamente y tomar una de las galletas. Sí, lo haces. Debe ser eso. Así que Su dijo que te estás recuperando bien. Preguntó mamá. Me alegro. Simplemente no puedo imaginar estar en una cita y encontrarte en medio de un ataque de villano como ese. Definitivamente no fue como hubiera elegido pasar la noche, no. Beru dijo sin rodeos. Fue aterrador la forma en que un solo villano podría tomar como rehén a toda una cuadra de la ciudad. Y luego, cuando llegó en Deavour, Beru se estremeció. Bueno, casi desearía que le hubiera dejado todo el asunto a ese justiciero. Al menos no era un peligro para quienes lo rodeaban. Izuku se hundió ligeramente en su asiento. Ella podría pensar eso ahora, pero solo había visto a Viridian en una pelea. Si supiera que el justiciero que la salvó era solo un niño sin peculiaridades que pretendía ser útil. Podría haberlo hecho mejor. Su intervino. Beru lo regañó. ¿Qué? Él podría tener. Su se encogió de hombros.
Se usó a sí mismo como objetivo, lo que le dificultó salvar a la gente y sacarla. Izuku no lo había pensado de esa manera antes. Sabía que si moría demasiado rápido, no sería capaz de salvar a la gente, pero no estaba seguro de saber cómo luchar de una manera que no lo convirtiera en el objetivo. No era eso lo único para lo que era bueno de todos modos. Estoy seguro de que el niño está ahí fuera golpeándose a sí mismo y averiguando cómo hacerlo mejor. Un hombre, Ganma probablemente, considerando que Izuku pensó que le resultaba familiar, entró en la habitación e inmediatamente agarró una galleta y la mordió. ¿No deberías estar más preocupado por prepararte para el examen de la OA? ¿O, estás solicitando OA? Izuku se volvió hacia Tsu. Mi amigo también está solicitando. Tal vez estarás en la misma clase. Tengo que entrar primero, dijo Tsu. Pero he estado entrenando incluso más duro desde que mamá se lesionó. Los héroes que llegan siempre deberían mejorar la situación, no empeorarla. Izuku asintió frenéticamente y miró alrededor de la mesa, que fue cuando se dio cuenta de que Ganma lo había estado mirando como un rompecabezas que necesitaba ser resuelto desde que había hablado. Izuku se metió media galleta en la boca e hizo todo lo posible por desaparecer más en su sudadera con capucha. Ah, Ganma, ese es el hijo de Inko, Izuku. Beru dijo rápidamente. Se parece a su madre, ¿verdad? Por eso pensé que me resultaba familiar al principio. Pero papá no ha conocido a Midoriya-san. Señaló Tsu. Así que no debería importar que se parezcan. Los ojos de Ganma se iluminaron y soltó un graznido estruendoso que probablemente era una especie de risa. No, pero es interesante. Izuku quería desaparecer. Parecía que todo estaba conspirando en su contra para hacer de hoy el peor día de su vida y ahora lo único que necesitaba para hacerlo aún mejor era encontrarse con Kak-chan o que caminar y le enviara un mensaje de texto diciendo que ya no quería que fueran amigos. Dejó que mamá entablara una charla cortés con la familia durante media hora. Izuku tenía alrededor de 1,5 millones de preguntas sobre las peculiaridades de Asui, pero por alguna razón no pudo encontrar la motivación para hacerlas. Finalmente, fueron interrumpidos cuando la puerta principal se abrió de golpe y 2 niños en edad de ir a la escuela primaria corrieron por la casa. Galletas. El niño sonrió ampliamente y agarró uno. Impresionante. Samidare. Ser cortés. Tsu lo regañó. Al menos puedes decirles a los Midoriya que las galletas saben bien. Oh sí. Samidare habló con la boca llena mientras la niña que lo acompañaba lo agarró. Ellos son increíbles. Mamá se rió. Bueno, creo que esa es nuestra señal para irnos. Gracias por dejarnos pasar. Cualquier momento. Beru sonrió. Usted y su hijo siempre son bienvenidos aquí. Te acompaño hasta la salida. Ofreció Ganma. Se golpeó los muslos con las palmas de las manos antes de ponerse de pie y caminar de regreso por el pasillo hasta la puerta. Esperó cortésmente mientras los Midoriyas se ponían los zapatos, pero justo cuando estaban a punto de irse, puso una mano en el hombro de Izuku para detenerlo. Izuku frunció el ceño y miró hacia atrás, sin saber qué esperar. ¿Había dicho algo grosero? ¿No les habían gustado las galletas? ¿Quizás eran alérgicos a las nueces? No, eso era ilógico, habrían dicho algo. Aún así, tenía que haber alguna razón por la que Ganma lo miraba de esa manera. Parecía que sus ojos muy abiertos miraban directamente al alma de Izuku mientras hablaba en voz baja. Gracias, hijo. Izuku se congeló. ¿Qué? Ganma sonrió ampliamente y le dio una palmadita en el hombro, ya sabes, por las galletas. Ellos fueron increíbles. Tendremos que pedirte la receta en algún momento. Por supuesto. Mamá le devolvió la sonrisa a Ganma e Izuku lo siguió aturdido mientras lo acompañaba hacia la puerta. De alguna manera, no creía que Ganma solo se estuviera refiriendo a las galletas. Capítulo 55. Conexiones. Notas. Arte. Katsuki realmente no podía decir cómo había terminado aquí. Si alguien le hubiera dicho a ese pequeño gamberro de su segundo año de secundaria que no solo estaría pasando el rato con personas que no pensaban que era lo mejor desde el pan rebanado, sino que en realidad sabría sus nombres.
Se habría reído en sus caras y probablemente los hubiera llamado extras idiotas para empezar, por lo que era difícil entender el hecho de que un grupo heterogéneo de antiguos villanos no solo había logrado sacarlo de su gran caballo, sino que en realidad se las arregló para que realmente disfrutara pasar tiempo con ellos. Hizo a Katsuki un poco feliz, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Ogawa lo jaló en una llave de cabeza y le revolvió el cabello mientras conducía al grupo por otro callejón. Oye, Bakugo. ¿Qué está pasando en esa loca cabeza tuya? Audaz de tu parte asumir que está pasando algo. Akiko se rió. Vamos, Akiko, tómalo con calma, es solo un niño. Maki dijo. Oye. Katsuki empujó a Ogawa fuera de él. ¿A quién llamas niño? Literalmente todavía estás en la escuela secundaria, Bakugo. Maki se rió. Esa es la definición de niño. Katsuki se pasó los dedos por el cabello para arreglar lo que sea que Ogawa le había hecho y frunció el ceño. Cállate. Se estaba volviendo sorprendentemente bueno navegando por los callejones de la ciudad ahora que se había acostumbrado a salir con Ogawa y los demás fuera del grupo. Podía encontrar el camino a la mayoría de los lugares de reunión populares por su cuenta e incluso sabía qué bares eran teóricamente los mejores para encontrar personas como corredores de información o distribuidores que pudieran ayudarlo una vez que se convirtiera en un héroe. Así fue como supo que Ogawa los estaba llevando a un bar en particular que era popular entre personas como justicieros, villanos menores e incluso civiles que eran un poco más laxos con cosas como la legalidad. El lugar al que iban, junto con la mayoría de los bares similares, era lo que se conocía como un espacio gris. Akiko había explicado que eran como espacios neutrales informales donde la gente de todas las posturas morales podían reunirse sin estar en la garganta del otro por una vez. Katsuki todavía no había visto a ningún héroe clandestino como era Seread en ninguno de los que había visitado hasta ahora, pero pensó que probablemente se debía a que apareció por la tarde, no en medio de la noche como ese vagabundo. Oye, chica taladradora. El cantinero sonrió cuando llegaron al final de las escaleras, que se veían súper espeluznantes, considerando que la mitad de su cara estaba sujeta con grapas. ¿Vienes a darme tu número? Tú deseas, Davi. Akiko se rió. En primer lugar, no eres gay. Y en segundo lugar, sabes que he jurado dejar de salir con vagabundos como tú. Ay. Davi se agarró el corazón dramáticamente, pero su sonrisa arruinó su pequeño espectáculo. Quiero que sepas que soy un miembro destacado de la sociedad con un trabajo de verdad. Ogawa sonrió. Porque ser bartender en un espacio gris es una carrera completamente sobresaliente. Sabes, podría echarte por eso. Davi amenazó, no es que hubiera ningún calor real detrás de eso. Y por traer al niño. Vamos, Ogawa, esto es un bar, no una guardería. Sí, como si realmente te importara. Ogawa puso los ojos en blanco y se sentó en la barra. Sabes que Bakugo aquí está conociendo los espacios grises para cuando es un héroe. Claro, Davi lo miró de arriba abajo, supongo que quieres una caja de jugo, ¿no es así, niño? Katsuki lo fulminó con la mirada y se dejó caer en uno de los taburetes de la barra, vete a la mierda. Si tan solo mi hermano menor tuviera la mitad de tu columna vertebral. Davi arrastró las palabras. Jugo de naranja es. Katsuki puso los ojos en blanco, pero aceptó el vaso. No entendía por qué a los camareros de estos lugares les gustaba tanto darle jugo, pero por alguna razón pensaban que era gracioso restregarse su edad en la cara. Sí, sabía que los estudiantes de secundaria normalmente no eran arrastrados a lugares como este, pero tenía que aceptar que en realidad no era un niño típico. La mayoría de los niños, por ejemplo, no estaban tratando activamente de aprovechar su papel anterior como acosadores para ser mejores héroes, por lo que Katsuki pensó que podía tomar algunas bromas sobre su edad. Así que el taburete de la barra crujió siniestramente bajo el peso de Maki cuando se sentó. ¿Ha pasado algo interesante últimamente? Katsuki se inclinó ligeramente hacia adelante y prestó atención. Por lo que había aprendido de Ogawa y los demás hasta ahora, frases como esas se usaban para abrir conversaciones para intercambiar información.
La mayoría de las veces, una pregunta como esa sería seguida por una conversación vaga sobre qué información o recursos tenía que intercambiar la persona que preguntaba, pero a veces, como ahora, el contacto no tendría información muy valiosa, por lo que ofrecería información voluntariamente. Y un precio podría decidirse después. No realmente, honestamente. El asesinato de esa camarera tiene a todos asustados. Según algunos de mis contactos, en realidad estaba bastante arriba en una de las operaciones desencadenantes, por lo que las cosas estarán tranquilas durante las próximas 2 semanas, como mínimo. David dejó de limpiar el vidrio que estaba limpiando. En realidad, tengo algo que podría interesarte. Se dice en la calle que tu mocoso aquí tiene un poco de competencia. Ogawa miró a Katsuki con nerviosismo, pero él solo se encogió de hombros. Esta fue la primera vez que escuchó sobre eso. Ogawa se volvió hacia la barra. ¿Qué quieres decir con competencia? David se encogió de hombros. No lo sé todo, pero he oído de algunas personas que Stein tiene el ojo puesto en este posible futuro héroe que de alguna manera lo convenció de que no lo matará. Todo lo que sé es que el niño aparentemente actúa un poco como un villano, pero logró impresionar al asesino de héroes, por lo que debe ser bastante bueno. Y aparentemente su nombre es Kat-chan. Katsuki no pudo controlar el gemido que dejó en eso, lo que hizo que el resto del grupo se girara y lo mirara con curiosidad. Su cara se calentó y bebió el resto de su jugo como una excusa para evitar sus preguntas. Teniendo en cuenta que todavía lo estaban mirando cuando terminó, ese plan había sido un fracaso. Bueno, ahora tenía que decir algo, o estos extras nunca le dejarían escuchar el final. Estaba pensando que ese monstruo espeluznante al menos mantendría la boca cerrada, pero aparentemente no. Espera aquí, jadeó. Stein está hablando de ti. ¿Quién más actúa como un villano pero quiere ser un héroe de todos modos, idiota? Katsuki gruñó. Estaba listo para que esta conversación terminara. El pendejo me acorraló en un callejón la semana pasada y trató de apuñalarme. Ogawa parecía impresionado y escéptico. Pero, ¿cómo lo convenciste de que no te matara? ¿Y por qué cree que te llamas Kat-chan? Agregó Akiko. Katsuki suspiró y se pasó una mano por la cara. Podía simplemente irse, pero sabía que no iban a dejarlo caer, así que era mejor terminar de una vez, de lo contrario, lo mencionarían una y otra vez hasta que finalmente se diera. Él sabe cuál es mi verdadero su nombre es, simplemente le gusta ser un gilipollas. ¿Os acordáis del ejercicio que Ample nos hizo hacer? En el que escribimos una carta prometiendo ser mejores o algo así. Por supuesto, dijo Maki. Pero, Bakugo, ¿qué tiene eso que ver con el asesino de héroes? Le había escrito el mío al niño al que solía intimidar. Lo firmó Kat-chan, porque así es como ese chico solía llamarme. Tenía el papel conmigo cuando Stein decidió actuar como un psicópata y atacarme. Katsuki se burló. Ese hijo de puta lo leyó, lo cual, para que conste, me enoja más que todo eso de tratar de matarme. Algo sobre mí jurando ser mejor le hizo cambiar de opinión sobre matarme o algo así. Dijo que tenía las semillas del heroísmo o alguna mierda por el estilo, así que no me mataría todavía. Entonces, decidió ser un idiota y me lo frotó llamándome el estúpido apodo que le puse en la carta. Sí, eso parece algo que él haría. Davi le sonrió. Probablemente también lo esté haciendo intencionalmente. Probablemente te ve como quien pones en la carta, en lugar de como eres hoy, por lo que está tratando de moldearte para que seas quien le prometiste a ese niño que serías. Uf. Ogawa lo miró con simpatía. Eso apesta, hombre, lo siento. Katsuki se encogió de hombros, lo que sea. Solo significa que tengo una razón más para ser el mejor héroe, ¿verdad? Se volvió hacia Davi. ¿Cuánto te debemos por la información? ¿Estás bromeando? Davi se rió. Saber quién es el misterioso Kat-chan del que Stein sigue despotricando es más que suficiente. Buena suerte, mocoso. Katsuki puso los ojos en blanco y resopló cuando Akiko finalmente se echó a reír. Lo siento mucho, Blasty, pero Kat-chan. Es tan divertido. Estás esperando a este niño con los ojos muy abiertos y estrellas en los ojos, pero en cambio, obtienes un imbécil con un problema de palabrotas.
Ogawa hizo una mueca de come mierda. Oh Dios mío. Eso es espectacular. Solo la ironía de eso. Katsuki frunció el ceño, ¿estás tratando de obtener una explosión en la cara? Oh, vamos, Kak-chan, se unió Maki, la traidora, tienes que admitir que es bastante divertido. Katsuki se cruzó de brazos y volvió a su vaso, que sospechosamente había sido rellenado. Os odio a todos. Eso no hizo nada para que sus amigos dejaran de reírse. A All For One no le gustó que los músicos de Kazuo entrometidos interrumpieran su sinfonía. Una vez que Queen Bee tuvo la sensación de que uno de sus drones se había visto comprometido, inmediatamente cortó los lazos con él y acudió al médico con sus preocupaciones, quien le ordenó abandonar a su anfitrión actual y pasar al siguiente objetivo que tenían. Ya discutido. Era, molestamente, mucho antes de lo que All For One había esperado para hacer ese movimiento, ya que hubiera preferido una garantía de que el anfitrión iría a OA, en lugar de que Queen Bee tuviera que tomar el examen en su cuerpo, pero no es una desventaja suficiente para evitar que el plan avance. La joven que Queen Bee había sugerido tenía una peculiaridad lo suficientemente útil que debería evitar que la descubrieran de nuevo, lo que desafortunadamente se estaba volviendo bastante importante. Cada vez que Queen Bee se vio obligada a cambiar de anfitrión, era una pista más que los héroes y vigilantes entrometidos podían usar para rastrearla, por lo que lo mejor que podían hacer era asegurarse de que Queen Bee se entrenara adecuadamente para que pudiera tomar su lugar como espía dentro de una vez que era el momento adecuado. Era simplemente una pena que no hubiera podido señalar quién exactamente había intentado piratear su colmena. Ella había señalado a un puñado de clientes que habían estado actuando de manera sospechosa en el restaurante en el que había trabajado su antiguo anfitrión, pero en una investigación más profunda, ninguno de ellos tenía ningún tipo de peculiaridad que les hubiera permitido piratear un sistema tan complejo. Uno de ellos había tenido una peculiaridad eléctrica prometedora que podría haber ayudado, pero después de buscar las calificaciones del niño, All For One lo descartó como una posibilidad. Una peculiaridad eléctrica por sí sola no sería suficiente para ingresar con éxito a los sistemas de Queen Bee, y las calificaciones del niño no reflejaban el nivel de inteligencia necesario para la tarea, lo que los puso de nuevo en el punto de partida. All For One estaba bastante seguro de que era, de hecho, ese vigilante problemático, ya que se sabía que pirateaba los sistemas de comunicación de los héroes y debía tener una peculiaridad que le permitía controlar la tecnología de esa manera, o al menos analizar las debilidades en su. Por eso le había ordenado de inmediato a Queen Bee que dejara el cuerpo de su antiguo anfitrión visible en el restaurante y se quedara ahí mientras se acostumbraba a su nuevo cuerpo. Había estado en lo cierto al suponer que el justiciero regresaría allí, pero se había equivocado frustrantemente sobre lo fácil que sería seguirlo a casa y descubrir su identidad. Queen Bee aún no se había acostumbrado a su nuevo anfitrión y, de alguna manera, se las había arreglado para perder al niño. Fue irritante. Casi estaría tentado de deshacerse de ella por completo por sus fracasos, pero ella todavía tenía un papel que desempeñar en el siguiente movimiento de su sinfonía, que estaría lista para comenzar tan pronto como consiguiera un último músico. Simplemente tendría que asegurarse de que ella y los otros jugadores estuvieran atentos a los molestos miembros de la audiencia y sus problemáticos casos. Después de todo, uno no podía interrumpir una sinfonía si estuviera atado de forma segura detrás del escenario. Capítulo 56. Cambio. Resumen. Lo siento. Izuku escaló la pared del callejón, ignorando el creciente número de rasguños en sus manos, mientras dejaba a otro zip criminal atado a un contenedor de basura para que la policía lo encontrara. Había perdido la cuenta de cuántos criminales había detenido esa noche. Tenían que haber sido más de las 5, pero honestamente no quería llevar la cuenta. Simplemente pensó que era más fácil lanzarse a peleas que enfrentar la batalla que se estaba librando en su cabeza en este momento. El pequeño Eraserhead imaginario en su hombro le decía que fuera lógico. Sí, lo había estropeado, pero había salvado a más personas de las que había permitido morir. Sin él, los niños Azui podrían haberse quedado huérfanos, por lo que tenía que estar haciendo al menos algo buen derecho. En su otro hombro, sin embargo, un pequeño Kak-chan imaginario le gritaba que el vigilantismo era solo una cosa más que no podía hacer bien.
Era más fácil ignorarlos a ambos. Afortunadamente, su pedido en línea de una nueva sudadera con capucha llegó antes de lo que esperaba, por lo que incluso si todavía tenía que usar el color de mármol incorrecto, podía fingir que las cosas habían vuelto a la normalidad. Más o menos. Noche ocupada, ¿eh? Izuku saltó cuando escuchó una voz hablar detrás de él, y casi se relajó cuando se dio cuenta de que solo era Eraserhead, pero luego se tensó al recordar lo que había sucedido la última vez que se encontraron. Demasiado para fingir que las cosas eran normales. Eraserhead, Izuku forzó una risa incómoda, ¿te apetece verte aquí? Eraser puso los ojos en blanco, porque obviamente normalmente estoy dormido a esta hora de la noche, niño problemático. Se sentó en el borde del techo y miró a Izuku en una invitación silenciosa para que se sentara a su lado, pero Izuku dudó. No estaba seguro de lo que Eraserhead tenía que decirle, pero después de todo, no podía ser bueno. Le había dicho a Izuku que se mantuviera al margen de la investigación del gatillo. Izuku no lo había hecho. Alguien había muerto. Finalmente, Izuku decidió que se merecía cualquier sermón que se le presentara, por lo que sería menos doloroso simplemente sentarse y terminar de una vez, ¿verdad? Se sentaron en un silencio casi incómodo durante otro largo momento antes de que Eraserhead hablara. No podemos seguir con este chico. Lo sé. Izuku envolvió sus brazos alrededor de sí mismo. Necesito dejarte la investigación a ti. No puedo irme solo y hacer cosas sin decírselo a los héroes. Bueno, sí, eso también, pero eso no es de lo que estoy hablando. Puso una mano firme sobre el hombro de Izuku y lo miró a los ojos. No puedes ser un justiciero para siempre, Viridian. ¿Lo sabes bien? No es un buen plan a largo plazo. Izuku se congeló. Supongo que no había llegado tan lejos. Realmente nunca tuve la intención de que fuera. Sea a largo plazo. Lo sé. Eraserhead asintió. No planeabas vivir tanto tiempo, ¿verdad? Izuku negó con la cabeza y se encogió un poco más en sí mismo. Supuso que era solo una cosa más para agregar a la larga lista de cosas en las que había fallado. Deja que un Deku como él ni siquiera pueda morir bien. Eraserhead suspiró y se pasó una mano por el cabello. Chico, sabes que eso no es algo malo, ¿verdad? Izuku se encogió de hombros, pero no respondió. Claro, había salvado a algunas personas, pero también había lastimado a algunas personas. En este punto, honestamente no sabía si el mundo hubiera sido un lugar mejor en los últimos meses si hubiera hecho un clavado de cisne en vivo que Kacchan le dijo que hiciera en primer lugar. Estás usando el vigilantismo como una muleta, niño problemático. Borrador dijo finalmente. Te ayudó cuando estabas en un mal lugar, pero ahora... necesitas terapia, chico. Terapia real. No solo golpear a los villanos hasta que tu cerebro deje de gritar que eres un ser humano terrible y que deberías haberlo hecho mejor. Eso, era un poco demasiado preciso para ser cómodo. ¿Cómo? ¿Cómo lo supe? Borrador se burló. Estás olvidando que también he perdido gente. Ese amigo del que te hablé... el que fue asesinado durante un estudio de trabajo. Yo estaba allí cuando murió. Izuku no sabía cómo responder. Yo no sabía eso. Eraserhead se encogió de hombros, nunca te lo dije. No hablo mucho de eso, por razones obvias, pero el hecho es que Shirakumo y yo fuimos a luchar contra un villano para el que lamentablemente no estábamos preparados y pagó el precio. Ni siquiera supe que se había ido hasta que la pelea ya había terminado. No puedo decirte cuántas veces me he preguntado si él habría sobrevivido si yo hubiera sido un poco mejor que un héroe. ¿Cómo hiciste para que esos pensamientos desaparecieran? Izuku susurró. Eraser levantó una ceja. ¿Cómo crees que supe que estarías aquí? Me lancé a entrenar. Seguí luchando hasta que no pude pensar más. Así es como sé que no ayuda. Pero... Izuku trató de interrumpir, pero Eraserhead lo detuvo con una mirada. Apuesto a que te has estado separando de ese amigo que hiciste, ¿no es así? Preguntó. Izuku cerró la boca y miró los rasguños en sus manos. Denki le había estado enviando mensajes de texto todo el día, preguntándole si había visto las noticias, pero ¿cómo se suponía que enfrentaría a alguien después de que básicamente había matado a su enamorado?
Incluso solo hablar de eso hizo que Izuku sintiera una vibración fantasma en su bolsillo y se congeló. Eso es diferente. Ah, ¿de verdad? Porque es exactamente lo que hice. Borrador dijo. Tus amigos están ahí por una razón, niña problemática. Se supone que deben ayudarse unos a otros en cosas como esta. Lo que estás haciendo realmente no es saludable, chico. Pero ¿qué se supone que debo hacer? Izuku odiaba lo roto que sonaba y se secó los ojos con furia en un intento de detener las lágrimas. El vigilantismo es lo único en lo que he sido un poco bueno. Si no puedo ser un justiciero, entonces, ¿qué se supone que debo ser? Puedes ser un héroe. Izuku hizo una doble toma. Estaba tan sorprendido que incluso dejó de llorar. Eraserhead lo dijo como si fuera la cosa más simple del mundo. Una conclusión lógica, no algo que podría poner patas arriba toda la visión del mundo de Izuku en menos de una oración. No, Izuku se dio la vuelta. No me digas eso. Nunca nadie le había dicho eso. No Kat-chan. No mamá. Ni siquiera All Might. Izuku no estaba seguro de poder soportar escucharlo de Eraserhead. ¿Por qué no, niño problemático? Preguntó Borrador. Es verdad. Tienes potencial y experiencia. ¿No tendría la comisión un problema con eso? Izuku desviado. Estoy seguro de que no quieren que personas como yo obtengan licencias de héroe. Te sorprenderías. Dijo Eraserhead. En realidad, hay un programa completo diseñado para ayudar a personas como usted. ¿Quiénes? ¿Adolescentes suicidas? Izuku bromeó. Tal vez si pudiera dejar este tema, podría olvidar que Eraserhead ni siquiera mencionaría esto si supiera que Izuku no tiene peculiaridades. Creo que escuché sobre eso en una asamblea una vez. No intentes cambiar de tema, chico. Eraserhead lo fulminó con la mirada. Vigilantes. Obviamente, la comisión no quiere que muchos de ustedes corran sin licencia, por lo que crearon un programa de rehabilitación que básicamente actuaría como una especie de libertad condicional después de que lo detengan. Siempre y cuando cumplas con los requisitos. Requisitos que no cumplo. Izuku lo interrumpió. Ni siquiera soy un verdadero vigilante. Ni siquiera importaba cuáles eran los requisitos. Debido a que técnicamente no era un justiciero, no calificó. Estaba completamente seguro de que la comisión de héroes nunca probaría que un niño sin peculiaridades participara en un programa como el que estaba describiendo Eraser. No es que Izuku mereciera poder participar de todos modos. ¿Y por qué no? Eraserhead empujó. Solo porque has cometido algunos errores. Solo porque hubo algunas personas a las que no lograste salvar. Eso no te hace menos un verdadero justiciero, un niño problemático, y tampoco te hará menos héroe. Eso no es. Izuku gimió y pisoteó agresivamente la pequeña chispa de esperanza que las palabras de Eraser estaban tratando de encender en su corazón. La gente como yo no puede ser héroes, Eraserhead. Me tomó mucho tiempo aceptar eso y toda esta conversación no está ayudando. Otros vigilantes lo han hecho. Eraser argumentó. Conociste al Crawler, ¿verdad? Ahora es uno de los compañeros de Ingenium, pero no siempre fue así. Solía ser un justiciero, como tú, así que sí puede hacerlo. No. Izuku dijo con firmeza. No sabía cómo no había hecho esa conexión después de conocer al Crawler, pero no importaba porque incluso si Eraserhead pensaba que eran iguales, no lo eran. El Crawler tenía una peculiaridad. Una peculiaridad útil que era perfecta para el trabajo de héroe, pero Izuku no era más que un niño sin peculiaridades que fingía desesperadamente que tenía un lugar en el mundo. No voy a ser un héroe, Eraserhead. Y lo siento, pero no te voy a dar esa opción. La cabeza de Izuku se levantó para mirar a Eraserhead, que había activado su peculiaridad. Quiero que elijas tomar parte en el programa, Viridian, pero el hecho es que he dejado que esto siga así por mucho tiempo. Necesitas ayuda. Ayuda que el vigilantismo no puede darte y lo siento, chico, pero como héroe y como alguien que se preocupa por ti, no puedo dejar que sigas destruyéndote así. Tengo que hacer lo mejor para ti, aunque nos duela a los dos. Entonces, niña problemática, puedes aceptar participar en el programa por tu propia voluntad o puedo aceptarte y hacer que un juez ordene tu participación. ¿Cómo va a ser?
Izuku se congeló y miró a Eraserhead, que parecía completamente serio. Esa debe ser la razón por la que activó su peculiaridad, para evitar que Izuku se defendiera, lo que probablemente habría funcionado si Izuku tuviera una peculiaridad con la que luchar. En realidad estaba planeando arrestarlo. Tú no puedes hacer eso. Desafortunadamente, puedo. Borrador dijo. Bueno, en realidad no puedo forzarte a ser un héroe, pero si te arrestan, será una elección entre eso y el reformatorio, siendo el programa la opción lógica. Por favor, chico. No quiero arrestarte. Solo, déjame ayudarte. Izuku lo miró en estado de shock. Por medio segundo, en realidad consideró ceder e ir con Eraser, pero luego su expresión se endureció y se movió un poco. No había forma de que un niño sin peculiaridades pudiera ser un héroe. Si dejaba que Eraserhead lo arrestara ahora, la oferta para el programa de rehabilitación sería descartada tan pronto como miraran su identificación. Claro, los cargos de vigilantismo también desaparecerían, pero le dirían a su madre y ella lo obligaría a detenerse y él no podía permitir que eso sucediera. Lo siento, Eraserhead. Izuku le sonrió con tristeza. Pero no puedo ser un héroe. Izuku saltó. Shouta vio la decisión del niño en sus ojos momentos antes de saltar y disparó su arma de captura hacia él, solo para que el niño cayera del techo a la escalera de incendios más cercana. Maldijo por lo bajo y saltó detrás del niño para perseguirlo. Sabía que existía la posibilidad de que intentara huir cuando decidió darle ese ultimátum, pero lo había hablado con Tsukauchi y algunos de los otros héroes que más trabajaban con Viridian y todos estaban de acuerdo en que fue la decisión correcta. El niño había demostrado una y otra vez que era capaz de ser un héroe y Tsukauchi les había asegurado que no había forma de que la comisión de héroes rechazara su solicitud para el programa, especialmente con toda la atención positiva de los medios que Viridian había estado recibiendo. Lo mejor para la comisión era sacarlo de las calles y legalizarlo tan pronto como pudieran. Pero, por supuesto, todo eso dependía del niño. Shouta no entendía por qué Viridian no dejaba que lo ayudaran. Ya estaba salvando a tanta gente, y convertirse en un héroe era el siguiente paso lógico. Le daría más recursos, más equipo y más conexiones para poder salvar aún a más personas. No había querido romper la confianza del niño de esta manera. Lo había estado evitando activamente, pero como le había dicho al niño, esto había durado lo suficiente. Si nada cambiara, Viridian nunca mejoraría. Por eso estaba dispuesto a perseguir al niño y tratar de capturarlo. Intenta ser la palabra clave, aparentemente. Subestimó cuánto había mejorado Viridian en los últimos meses. No pudo evitar pensar en la facilidad con la que habría podido envolver al niño en su arma de captura cuando recién comenzaba, pero ahora estaba corriendo por su dinero. El chico siempre había sido rápido, por supuesto. Después de todo, había una razón por la que había sido su modus operandi original. Pero ahora que tenía meses de experiencia con el parkour y el sigilo en su haber, Shouta habría estado casi orgulloso de lo difícil que era seguirle el ritmo si no estuviera tan molesto. Porque el chico no dejaría que lo ayudaran. El chico se dejó caer desde otro tejado y Shouta patinó hasta detenerse mientras trataba de averiguar qué camino tomar. Escuchó el tintineo de una canica golpeando algo y no pudo evitar sonreír. Viridian era todavía un niño, ¿no? Probablemente estaba tratando de usar el viejo truco de crear una distracción en la dirección opuesta a la que planeaba ir. Shouta negó con la cabeza y se dirigió en la dirección opuesta al ruido. Era solo cuestión de tiempo antes de que rastreara al niño. Izuku contuvo la respiración cuando Eraserhead mordió el anzuelo, luego salió lentamente de su escondite detrás de un contenedor de basura y corrió en la misma dirección en la que había disparado la canica, asegurándose de mantenerse en las sombras mientras se dirigía a casa. Eraserhead no tardaría mucho en darse cuenta de que lo había engañado, por lo que Izuku no perdió el tiempo en quitarse la sudadera con capucha, anudarla alrededor de su cintura para ocultar sus armas y cambiar de calle, dirigiéndose hacia la estación de tren más cercana. Secándose las lágrimas que comenzaban a fluir de nuevo a pesar de sus mejores esfuerzos. Esto iba a hacer las cosas un poco más difíciles.